Era Nochevieja, y mi hija ardía en fiebre. Y a mí, mis suegros acababan de echarme de casa. Mi marido no solo no me dio dinero, sino que me abofeteó y maldijo a nuestra hija, llamándola gafe. Abracé a mi pequeña y me marché en la oscuridad de la noche, sin saber que mi destino estaba a punto de cruzarse con el de un hombre poderoso. Él me ayudó a hacer algo que haría que la familia de mi marido pagara un alto precio. El frío de aquella Nochevieja en Madrid era un frío que se clavaba en los huesos, cortando la piel como una cuchilla. Ráfagas de viento gélido barrían las callejuelas, trayendo consigo el aliento helado del norte. En cada casa, las familias se reunían alrededor de mesas repletas para la cena de fin de año, esperando el momento sagrado de la transición entre el año viejo y el nuevo. El sonido de los cohetes lejanos ya comenzaba a salpicar el aire, mezclado con las risas y las conversaciones animadas, creando una atmósfera de calidez y alegría. Sin embargo, para mí, todos esos sonidos de felicidad eran extrañamente distantes y crueles. Apreté con fuerza a mi hija contra mi pecho. Alba estaba consumida por la fiebre, y su aliento débil y caliente quemaba mi cuello. La delgada chaqueta que llevaba no era suficiente para protegerme del frío penetrante. Mis pies descalzos pisaban el suelo helado de baldosas frente a la puerta de la casa de mis suegros. Cada paso se sentía como si miles de fragmentos de vidrio se clavaran en mi piel. Mi suegra, doña Isabel, estaba de pie en la puerta con las manos en las caderas, su rostro endurecido y sus ojos afilados como cuchillos fijos en mí. «Largo de aquí, vete de esta casa ahora mismo». Su voz chillona rasgó el silencio de la noche. «Eres una mujer de mal agüero, trayendo a una niña enferma para arruinarnos. Tener esta carga en Nochevieja significa un año de desgracias». Cada una de sus palabras era como un martillazo en mi alma. Contuve las lágrimas que amenazaban con brotar y levanté la vista hacia la mujer a la que había llamado mamá durante los últimos 3 años. Detrás de ella estaba mi suegro, don Manuel. Permanecía en silencio, pero su mirada esquiva era suficiente para mostrar su consentimiento. Su silencio era aún más aterrador que las palabras venenosas de su esposa. «Mamá, te lo ruego. Alba tiene mucha fiebre. El frío aquí fuera es insoportable. Déjanos quedarnos solo esta noche. Te prometo que nos iremos mañana por la mañana», sollocé, mi voz quebrada por el frío y la angustia. No suplicaba por mí, sino por mi pequeña hija que temblaba en mis brazos. Con poco más de 2 años, llevaba consigo la carga de una cardiopatía congénita. ¿Qué culpa tenía ella? Doña Isabel soltó una risa despectiva, una risa que ya conocía demasiado bien. ¿Quedarte aquí para que nos traigas mala suerte a todos? Escúchame bien, engendro inútil. Si solo puedes dar a luz a una niña enferma, no esperes volver a poner un pie en esta casa. ¿Hay alguien en todo el barrio con tan mala fortuna como nosotros, que tuvo que aceptar a una nuera como tú? Gafe. Apenas terminó de hablar, arrojó con fuerza una pequeña bolsa de tela con algo de ropa nuestra fuera de la puerta. La bolsa cayó al suelo con un ruido sordo y seco. Un par de prendas infantiles se desparramaron, quedando abandonadas en el frío pavimento. «Mamá», grité, desesperada. «No me llames mamá. Yo no tengo una nuera como tú», gruñó doña Isabel, antes de volverse hacia mi suegro. «Manuel, entra en casa. ¿Qué haces ahí parado, contagiándote de su desgracia? Cierra la puerta». La pesada puerta de hierro se cerró lentamente ante mis ojos, con un chirrido desgarrador, antes de cerrarse con un golpe cruel. El sonido del cerrojo fue como una sentencia de muerte, extinguiendo mi última pizca de esperanza. Detrás de esa puerta estaba el lugar que una vez llamé hogar, el lugar donde vivía el hombre al que llamaba esposo. Ahora, se había convertido en un lugar extraño, frío y lleno de odio. Me quedé paralizada, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba a mis pies. El viento seguía soplando, el frío seguía calando en mi cuerpo. Alba se movió ligeramente en mis brazos. Su tos seca me devolvió a la cruda realidad. No podía derrumbarme. Tenía que vivir, tenía que proteger a mi hija. Abrazándola con más fuerza, me agaché para recoger la ropa esparcida, metiéndola apresuradamente en la bolsa. Mis manos estaban entumecidas, insensibles por el frío. Me colgué la bolsa al hombro y comencé a caminar sin rumbo por las calles desiertas del barrio. Las luces cálidas y brillantes de las casas a ambos lados de la calle parecían burlarse de mí. Ninguna de esas luces era para nosotras. Nochevieja, una noche de reunión. ¿Por qué tenía que ser para mí una noche de separación y de dolor insoportable? No sabía a dónde ir. Mi futuro era tan oscuro como la noche que nos envolvía. Mis pies arrastraban el peso de mi cuerpo sobre el frío asfalto. La noche se hacía más densa. El viento soplaba con más fuerza, arrastrando hojas secas que susurraban a mi paso.
El camino, que una vez fue familiar, ahora parecía interminable. Con cada paso, mi corazón se retorcía de dolor. ¿Qué había hecho mal? Había intentado ser una buena esposa, una nuera obediente. Había soportado todas las humillaciones de mi suegra, solo con la esperanza de mantener un hogar para mi hija, pero todo lo que recibí a cambio fue crueldad y desprecio. Alba comenzó a toser de nuevo, más fuerte esta vez. La fiebre parecía estar subiendo. Me sentí enferma de preocupación. ¿Qué podía hacer? En medio de la noche, ¿a dónde podía llevarla? En mi bolsillo solo tenía unos pocos euros, apenas suficientes para comprarle algún antitérmico. En mi momento de mayor desesperación, las luces de un coche me cegaron desde atrás. El brillo intenso me hizo entrecerrar los ojos. El coche se acercó lentamente y se detuvo a mi lado. Reconocí de inmediato el coche de Javier, mi marido. Un frágil rayo de esperanza se encendió en mi corazón. Quizás se había enterado y venía a buscarme. Quizás se pondría de nuestro lado. La ventanilla del coche bajó lentamente. Javier estaba al volante, su rostro frío e inexpresivo. No se molestó en salir del coche, solo me miró con una expresión extraña, mezclada con irritación. Javier, dije, con voz temblorosa, tu madre nos ha echado de casa. Esperaba que se enfadara, que sintiera pena, o que al menos saliera del coche para coger a nuestra hija. Pero no, solo frunció el ceño y su voz sonó tan fría como el viento de la noche. Lo sé, mi madre me ha llamado. Mi corazón se hundió. Lo sabía, y aún así se quedaba tan tranquilo en el coche. Entonces llévanos a casa, por favor, te lo suplico. La niña tiene mucha fiebre, no puede estar aquí fuera, rogué, rebajando mi orgullo al mínimo. Por mi hija, haría cualquier cosa. Javier guardó silencio por un momento. La luz del interior del coche me permitió ver la duda en su rostro. Luego suspiró, un suspiro lleno de cansancio y hastío. Podéis volver, pero con una condición. Aceptaré cualquier condición, con tal de que la niña pueda entrar en casa, respondí apresuradamente, sin pensar. Me miró directamente a los ojos, aquellos ojos que una vez estuvieron llenos de amor y ahora solo reflejaban cálculo y crueldad. Da a la niña, dásela a quien sea. Somos jóvenes, podemos tener todos los hijos que queramos más adelante. Tenerla con nosotros solo nos trae problemas a todos. Cada palabra de Javier era como 1000 agujas clavándose en mi corazón. Me quedé atónita, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿Era este mi marido? ¿El padre de mi hija? ¿Cómo podía decir algo tan monstruoso? ¿Dar a mi hija? ¿La veía como un objeto, una carga que podía desechar en cualquier momento? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tartamudeé, sintiendo como si alguien me estuviera estrangulando. Es tu hija, Javier. Precisamente porque es mi hija, quiero lo mejor para ella. Mírala, está enferma, hoy aquí y mañana quién sabe. ¿Para qué mantenerla con nosotros y hacerla sufrir más? Y agotarnos nosotros. Mis padres ya no lo soportan. Elige, o te deshaces de esa carga y vuelves a casa, o te la llevas a donde quieras. La ira y la desesperación más profundas estallaron dentro de mí. Nunca imaginé que el hombre al que amaba y en el que confiaba pudiera ser tan desalmado. Resulta que, a sus ojos y a los de su familia, mi pequeña hija era solo una carga. Justo en ese momento, me di cuenta de una figura en el asiento del copiloto. Una farola iluminó el interior del coche lo suficiente para ver un cabello largo y ondulado y un lujoso abrigo de piel blanco. La persona se movió ligeramente y la reconocí de inmediato. Cristina, la amante con la que Javier me había estado engañando. Había oído rumores, había sospechado, pero siempre había intentado confiar en mi marido. Ahora todo estaba claro como el día. No había salido a buscarme. Estaba con su amante en Nochevieja. Se había detenido no por compasión, sino para darme un ultimátum cruel y así librarse de su responsabilidad. Una sensación de asco me invadió. El dolor de la traición era aún mayor que el de ser expulsada de casa. Todas mis esperanzas, todos mis intentos de aferrarme a algo, se hicieron añicos. La imagen de Javier y Cristina juntos en el coche y sus palabras crueles fueron como un cubo de agua helada en pleno invierno. La verdad desnuda y dolorosa estaba frente a mí. Todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, a sus ojos no era más que un cero a la izquierda. La desesperación llegó a su punto máximo, pero extrañamente, no me derrumbó. Al contrario, despertó una fuerza interior que no sabía que poseía. Las lágrimas que estaban a punto de caer se secaron de repente. Miré fijamente a Javier, mis ojos ya no suplicaban, ya no mostraban debilidad, solo desprecio y determinación. No has parado por nosotras, ¿verdad? Dije, mi voz sorprendentemente tranquila.
¿Tenías miedo de que montara un escándalo frente a tu casa y avergonzara a tu familia en Nochevieja? ¿No es así? Javier pareció sorprendido por mi cambio de actitud. Tartamudeó un poco, pero rápidamente recuperó su frialdad. Piensa lo que quieras. Te he dado una última opción. Solté una risa amarga y sarcástica. ¿Una opción? Entre un marido infiel y una familia cruel, no tengo nada que elegir. Ni tú ni tu familia merecéis nada. Mi hija, sea como sea, es mi sangre. Nunca la abandonaré. Dicho esto, sin dedicarle una mirada más, me di la vuelta, abracé a mi hija con fuerza y comencé a caminar. No quería oír una palabra más de ese hombre. Cada palabra que salía de su boca solo ensuciaba mi alma. Sofía, espera, ¿a dónde crees que vas?, gritó Javier con un toque de pánico en su voz. Probablemente no esperaba que fuera tan decidida. No respondí, ni me di la vuelta. Simplemente seguí caminando, mis pasos aún temblorosos, pero más firmes que antes. No sabía lo que me deparaba el futuro. No sabía cómo sobreviviríamos, pero sabía una cosa con certeza. No podía volver a ese infierno. El motor del coche de Javier rugió y se alejó a toda velocidad, dejándonos a mi hija y a mí en medio de la noche helada. La silueta de su coche de lujo desapareció rápidamente en la oscuridad, al igual que él había desaparecido de mi vida. Sola en la calle desierta, la soledad y la miseria me envolvieron. Ahora, realmente no tenía a dónde ir. La familia de mi marido me había echado, mi marido me había traicionado. ¿La casa de mis padres? Mis padres habían muerto en un accidente hacía años. Mis otros parientes, cada uno con sus propios problemas, vivían lejos. No quería ser una carga para nadie, especialmente en estas fechas. Mis fuerzas se agotaban, el frío, el hambre y el dolor emocional me torturaban. Mis pies descalzos estaban entumecidos y sangraban por las piedras del camino. Encontré el porche de una tienda cerrada y me dejé caer. Me cubrí con mi delgada chaqueta, intentando proteger a Alba de las corrientes de aire. Seguía durmiendo profundamente en mis brazos, gimiendo de vez en cuando. Puse mi mejilla en su frente y sentí el calor abrasador. Su fiebre era demasiado alta. Solo entonces, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lloré en silencio, lágrimas calientes que se mezclaban con el frío de la noche. Lloré por mi destino, lloré por mi pobre e inocente hija. A estas horas, debería estar en una cama cálida, rodeada del amor de sus padres. En cambio, estaba conmigo, a la intemperie. Me sentí inútil, impotente. No podía darle un hogar, no podía darle un cuerpo sano. Pensamientos oscuros comenzaron a filtrarse en mi mente. Quizás debería rendirme y reunirme con mis padres. Pero al mirar el rostro inocente de mi hija, no pude. Si yo moría, ¿qué sería de ella? ¿Quién la cuidaría? ¿Quién la amaría? No, no podía morir. Tenía que vivir por ella. Intenté levantarme, pero mis piernas no tenían fuerza. Mi cabeza daba vueltas. Mi visión se nublaba. El hambre y el frío me estaban haciendo desfallecer. Abracé a mi hija con fuerza, sintiendo que estaba a punto de colapsar. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Antes de que mi conciencia se sumiera en la oscuridad, le susurré a mi pequeña Alba. Lo siento, mamá lo siente mucho, mi amor. Justo cuando pensaba que me desmayaría por el frío cortante, una luz cálida y brillante apareció. Un lujoso coche negro se detuvo justo frente al porche donde estaba sentada. La puerta se abrió y un hombre de mediana edad bajó. Vestía un traje elegante, era alto, y su rostro emanaba una mezcla de amabilidad y autoridad. Detrás de él, un joven chofer abrió rápidamente un paraguas para cubrirlo, aunque no llovía. El hombre se acercó rápidamente hacia mí. Sus ojos mostraron sorpresa y compasión al ver nuestro estado lamentable. ¿Es usted, Sofía, la que organizó la exposición de arte Transiciones el mes pasado? Su voz era grave y llena de preocupación. Levanté mis ojos cansados para mirarlo. Su cara me resultaba familiar. Rebusqué en mi memoria agotada. Sí, lo recordaba. Era el señor Alejandro Vega, un famoso empresario, filántropo y un gran amante del arte. Fue el invitado de honor en el evento que yo había planeado y organizado hacía unos meses, cuando todavía trabajaba en la galería de arte de la familia de mi marido. Ese día, me había elogiado mucho por mi capacidad organizativa y mi sensibilidad artística. Cuando asentí débilmente, el señor Vega pareció aún más alarmado. Dios mío, ¿cómo ha llegado a esta situación? ¿Y qué le pasa a su hija? Se quitó rápidamente su grueso abrigo de lana y lo puso sobre mis hombros. El calor del abrigo se extendió por mi cuerpo, ayudándome a recuperar un poco la conciencia. Temblando, le conté mi historia, mi voz entrecortada por los sollozos y el agotamiento.
Le conté cómo la familia de mi marido me había echado, la traición de Javier y la grave enfermedad de mi hija. El señor Vega escuchó en silencio, su rostro cada vez más serio. Sus cejas pobladas se fruncieron, y una mezcla de ira y compasión brilló en sus ojos. No dijo mucho, solo suspiró, un suspiro lleno de preocupación. Es increíble que existan personas con tan poca conciencia en este mundo, dijo, con la voz cargada de amargura. No diga más. Lo más importante ahora es llevar a la niña al hospital de inmediato. Se volvió hacia su chofer. Marcos, ayúdame a subir a la señora y a la niña al coche. Vamos al Hospital Internacional, lo más rápido posible. Marcos se acercó rápidamente y me ayudó a levantarme con cuidado. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas cedieron, sin fuerza alguna. Al final, Marcos tuvo que llevarnos en brazos, a mí y a mi hija, y depositarnos en el suave asiento trasero del coche. Tan pronto como entré, el calor de la calefacción me envolvió. El contraste entre el frío exterior y la calidez del interior hizo que las lágrimas volvieran a brotar. Había pensado que moriríamos congeladas en la calle. Este encuentro era como un milagro que el cielo nos había enviado en nuestro momento más desesperado. El señor Vega se sentó en el asiento delantero y se giró para darme una botella de agua tibia y un bocadillo. Coma algo para recuperar fuerzas. Y no se preocupe, estoy aquí. Todo saldrá bien. Sus palabras eran sencillas, pero tenían un poder inmenso para calmarme. Le di las gracias en un susurro, aceptando el agua y el bocadillo con manos temblorosas. Partí un trozo pequeño, pero mi garganta estaba cerrada por la amargura y no pude tragarlo. Solo bebí unos sorbos de agua y volví a abrazar a mi hija, mirando con ansiedad su rostro cada vez más pálido. El coche se desplazaba a gran velocidad por la noche, atravesando calles cada vez más vacías. Las luces de neón de colores pasaban fugazmente por la ventanilla, pero mi mente solo estaba concentrada en la débil respiración de mi hija. Recé en silencio, pidiendo que mi pequeña superara esta crisis. Este encuentro fatídico me había dado un rayo de esperanza. Aunque no sabía qué me depararía el futuro, al menos en esta nochevieja gélida, mi hija y yo ya no estábamos solas. El coche se detuvo ante la entrada de un gran y moderno hospital internacional, uno de los mejores de la ciudad. Inmediatamente, un equipo de médicos y enfermeras salió con una camilla de urgencias. Se llevaron a Alba rápidamente a la sala de emergencias mientras yo observaba con una angustia insoportable. Quise correr tras ella, pero mis piernas no respondían. Solo pude apoyarme en la pared, viendo impotente cómo se cerraban las puertas. El señor Vega me puso una mano en el hombro. Tranquila, dijo con voz consoladora. Los médicos de aquí son los mejores especialistas. La niña estará bien. Él se encargó de todos los trámites de admisión rápidamente, pagando todos los costes. Yo solo pude quedarme allí, susurrando palabras de agradecimiento con una mezcla de vergüenza y gratitud infinita. Éramos prácticamente desconocidos, solo nos habíamos visto una vez, y aún así, él estaba haciendo todo esto por nosotras. No sabía cómo podría pagarle esta deuda en toda mi vida. Después de una espera que pareció una eternidad, un médico salió de la sala de emergencias. Nos informó de que Alba estaba fuera de peligro gracias a que la habíamos llevado a tiempo. Tenía una neumonía grave que, combinada con su cardiopatía congénita, había complicado la situación. Ya le habían bajado la fiebre y necesitaba quedarse en el hospital para observación y tratamiento. Al oír que mi hija estaba a salvo, por fin pude respirar aliviada. La enorme piedra que oprimía mi corazón finalmente se había desprendido. Rompí a llorar, lágrimas de alegría y gratitud. Después de que trasladaran a Alba a una habitación privada, el señor Vega me llevó a un lujoso apartamento cerca del hospital. No era excesivamente grande, pero estaba decorado con un gusto exquisito. Era acogedor y estaba completamente equipado. Este es un apartamento que compré para cuando necesito estar en esta zona por trabajo. De momento, quédense aquí usted y la niña. Así estará cerca del hospital para cuidarla, dijo el señor Vega. Me quedé en medio del elegante salón, sintiéndome completamente fuera de lugar. No puedo aceptar esto, señor. Ya ha hecho demasiado por nosotras. No sé cómo podré agradecérselo. El señor Vega hizo un gesto con la mano y sonrió amablemente. No diga eso. No la ayudo esperando nada a cambio. Veo en usted un talento y una fuerza extraordinarios. Quedé muy impresionado con la forma en que organizó el evento la última vez. Una persona con su visión y dedicación no merece un destino así. Considere esto una inversión. Invierto en una persona talentosa en la que confío. Más adelante, cuando todo se estabilice, podrá trabajar para mí. Sus palabras me conmovieron profundamente.
Por primera vez en muchos años, alguien reconocía y valoraba mis capacidades. En casa de mis suegros, por muy bien que hiciera las cosas, siempre me consideraron una mantenida, una inútil. El reconocimiento del señor Vega fue como un bálsamo para mi espíritu, ayudándome a recuperar la confianza que había perdido hace mucho tiempo. Descanse ahora. Mañana enviaré a alguien con ropa y artículos de aseo. Sobre la niña, ya he pedido a los mejores cardiólogos que consulten su caso. No se preocupe demasiado, confíe en mí. Dicho esto, el señor Vega se fue, dejándome sola en el cálido apartamento. Di una vuelta por la casa, todo estaba impecable. Entré en el baño y me miré en el espejo. Una mujer demacrada, con el pelo revuelto, la ropa arrugada y los pies hinchados y heridos. Pero en los ojos de esa mujer ya no había desesperación, sino un nuevo brillo de esperanza. Me di una ducha, me puse un pijama limpio que la asistenta del señor Vega había preparado. Por primera vez en una noche interminable, me acosté en una cama cómoda, pero no pude dormir. Todo había sucedido demasiado rápido, demasiado de repente, como en un sueño. Había pasado del infierno al cielo. El señor Vega nos había dado a mi hija y a mí una oportunidad para empezar de nuevo, un nuevo comienzo. Me prometí a mí misma que, a partir de ahora, sería fuerte, no solo por mi hija, sino también por mí misma. Y para no defraudar la amabilidad del hombre que nos había salvado, a la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol del día de Año Nuevo se filtraron por la ventana, me desperté de un sueño intermitente. Me dolía todo el cuerpo, pero mi ánimo estaba mucho mejor. Pensando en mi hija en el hospital, me vestí rápidamente para ir a cuidarla. Justo en ese momento, sonó el timbre. Una mujer de mediana edad, vestida de forma pulcra, se presentó como la asistenta enviada por el señor Vega. Me trajo el desayuno y ropa nueva. Desayuné a toda prisa y fui directamente al hospital. Alba estaba despierta. Tumbada en la cama, su rostro todavía estaba pálido, pero se veía mucho mejor. Al verme, sonrió, sus grandes ojos redondos brillando. Mami, mami. Su débil llamada derritió mi corazón. Corrí a su lado y la abracé. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. Las enfermeras de aquí son muy buenas, mami. Ver a mi pequeña hija tan valiente hizo que se me saltaran las lágrimas. Era tan pequeña y ya había sufrido tanto. Me prometí que haría todo lo posible para curarla. Por la tarde, el señor Vega entró en la habitación acompañado de un médico de aspecto distinguido. El señor Vega me lo presentó como el profesor Herrera, uno de los mejores cardiólogos del país, a quien había invitado especialmente para que evaluara el caso de Alba. El profesor Herrera examinó detenidamente los resultados de las pruebas, las radiografías y exploró personalmente a mi hija. Después de un largo rato, se volvió hacia mí y dijo con voz tranquila pero firme: «Señora, después de revisar todo el historial médico y el estado actual de la niña, puedo afirmar una cosa. Su cardiopatía congénita es completamente curable con cirugía. Es una operación compleja que requiere una técnica muy avanzada. Pero con la medicina actual, la tasa de éxito es muy alta, superior al 90%. Apenas podía creer lo que oía. ¿Completamente curable? Cuando la llevé a los hospitales locales, todos los médicos negaron con la cabeza. Decían que su enfermedad era muy grave, que la cirugía era extremadamente arriesgada y que las posibilidades de éxito eran bajas. Mis suegros se habían aferrado a eso para decir que su enfermedad no tenía cura, que era una carga. Me habían mentido deliberadamente, habían extinguido toda mi esperanza. ¿De verdad, profesor?», tartamudeé, con la voz temblorosa por la emoción. «Estoy completamente seguro», asintió el profesor Herrera. «Lo importante es realizar la cirugía lo antes posible, en cuanto su salud esté estable. Prepararemos un plan de tratamiento para fortalecerla antes de la operación. En cuanto a los gastos, no tiene que preocuparse, el señor Vega ya se ha encargado de todo». Una felicidad inmensa me inundó. Me volví hacia el señor Vega, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía qué decir más que gracias. Junté las manos e hice una profunda reverencia ante él, una reverencia que contenía toda la gratitud que sentía desde el fondo de mi corazón. El señor Vega sonrió y me ayudó a levantarme. «Ya se lo dije, esto es una inversión. Ver a la niña sana y a usted capaz de desarrollar todo su talento, ese es el mayor beneficio que puedo recibir». La esperanza había regresado de verdad a mi vida, una esperanza abrumadora de que mi hija tendría un corazón sano, que podría correr y jugar como los demás niños. Un futuro brillante se abría ante nosotras. La oscuridad de los días de miseria y humillación parecía haberse desvanecido, dando paso a la luz de un mañana mejor. Y todo gracias a él,
el benefactor que había aparecido como un milagro en mi vida. A la mañana siguiente, mientras le daba de comer a Alba, sonó mi teléfono. Al ver el nombre de Javier en la pantalla, sentí una oleada de repulsión. No quería tener ningún contacto más con esa persona. Estuve a punto de colgar, pero luego pensé que había asuntos que debían resolverse de una vez por todas. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y contesté: «Diga». Al otro lado de la línea, la voz de Javier sonó arrogante y condescendiente. Como siempre. «¿Dónde te has metido toda la noche? ¿Sabes que estás siendo una irresponsable? ¿Huir de casa así? ¿Qué pretendes?». Solté una risa fría. «¿Irresponsable? ¿Con qué derecho me dices eso? ¿Acaso tengo una casa? ¿No fuisteis tú y tu familia los que nos echasteis precisamente en Nochevieja?». Javier pareció quedarse sin palabras por un momento, probablemente sorprendido de que me atreviera a responderle así. «No, no me hables en ese tono. Mamá solo estaba enfadada en ese momento. Como nuera, debería saber ser un poco más paciente. Ahora vuelve a casa, pídele perdón a mamá, y todo volverá a la normalidad». «Pedir perdón», repetí. «Yo no he hecho nada malo. Los que deberían pedir perdón sois vosotros. Y ya no necesito vuestras disculpas. Es mejor que todo termine aquí». «¿Qué quieres decir con eso?». La voz de Javier empezó a sonar confusa. «Quiero decir que nos divorciemos», dije esas dos palabras con suavidad, pero con firmeza. Esta decisión no era un impulso, sino el resultado de todo el dolor, la decepción y la traición que había soportado. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Seguramente Javier no podía creer que yo, la esposa siempre sumisa y resignada, pudiera proponer el divorcio. Un momento después, gritó, su voz llena de orgullo herido e ira. «¿Divorcio? ¿Con qué derecho me pides el divorcio? ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? ¿Quién va a mantener a tu hija enferma? No te hagas ilusiones. Eso es asunto mío. No tienes que preocuparte», repliqué, con la voz helada. «No tenemos bienes en común. La casa es de tus padres, el coche también lo compraron ellos. No quiero nada, solo la custodia de mi hija. Prepara los papeles, los firmaré». «Tú, muy bien», gruñó Javier. «¿Crees que me das miedo? Divorcio, pues divorcio. A ver cuánto tiempo sobrevivís sin mí. No vengas arrastrándote y suplicando que vuelva contigo». Dicho esto, colgó bruscamente. Dejé el teléfono, sintiéndome extrañamente tranquila, sin un ápice de tristeza ni arrepentimiento. Esa llamada había sido como el último corte, rompiendo por completo el hilo podrido que me unía a él. Me sentí aliviada, como si me hubiera quitado un peso de encima que había llevado durante años. El divorcio era una liberación de un matrimonio sin amor ni respeto, una liberación para mi hija de un padre irresponsable y una familia cruel. A partir de ahora, la vida de las dos la decidiría yo. Aunque el camino por delante estuviera lleno de dificultades, sabía que con mi hija a mi lado podría superarlo todo. Un viejo capítulo de mi vida se había cerrado, y estaba lista para abrir una nueva página, mucho más brillante. Tras la llamada con Javier, me sentí increíblemente serena. La decisión de divorciarme estaba tomada y sabía que era lo correcto. Le conté toda la historia al señor Vega. No pareció sorprendido. Simplemente escuchó en silencio, con una mirada de comprensión y apoyo. «Apoyo tu decisión», Sofía dijo cuando terminé. «Una mujer talentosa y fuerte como tú merece una vida mejor, no enterrar su juventud en un matrimonio así. Has tomado la decisión correcta». Su apoyo me dio aún más confianza en el camino que había elegido. «Gracias, señor. Solo me preocupan los trámites legales. Me temo que su familia me ponga las cosas difíciles para conseguir la custodia». El señor Vega sonrió con seguridad. «No tienes que preocuparte por eso. Te recomendaré el mejor bufete de abogados. Ellos se encargarán de todo. Con el trato que te han dado y la infidelidad de tu marido, la ley estará de tu lado. La custodia de la niña será tuya, sin duda». Sus palabras me tranquilizaron por completo. Con su ayuda, sentía que tenía un pilar sólido en el que apoyarme. No solo nos había salvado de una situación desesperada, sino que también me estaba guiando en los primeros pasos para reconstruir mi vida. «Lo importante ahora es que te mantengas fuerte», continuó el señor Vega. «Concéntrate en cuidar de Alba y en prepararte para su operación. Deja que los abogados se encarguen del resto. Tienes que creer en ti misma. Esta dificultad es solo una prueba para hacerte más fuerte». Sus consejos fueron como una brisa fresca que disipó las nubes oscuras que quedaban en mi mente. Tenía razón, no podía permitirme ser débil. Tenía que ser fuerte por mi hija y por mi propio futuro. En los días siguientes, dediqué todo mi tiempo a estar con Alba. Bajo el cuidado experto de los médicos y una dieta especial, su salud mejoró notablemente. La fiebre desapareció, empezó a comer mejor y a ganar peso.
Verla más feliz y activa cada día llenaba mi corazón de felicidad. La abogada que me recomendó el señor Vega también se puso en contacto conmigo. Se llamaba Carmen, una mujer de mediana edad, aguda y con mucha experiencia. Después de escuchar mi historia, me asesoró detalladamente sobre los pasos a seguir. Me aseguró que tenía pruebas más que suficientes para ganar la custodia de forma favorable. Su profesionalidad y dedicación me dieron una gran confianza. Todo parecía ir por el buen camino. La salud de mi hija mejoraba y el divorcio se tramitaba sin problemas. Empecé a pensar en el futuro. Después de la operación de Alba, después de que todo se resolviera, ¿qué haría? El señor Vega me había ofrecido un trabajo, una oportunidad para demostrar mi valía y reconstruir la carrera que había dejado en suspenso tras casarme. Empecé a releer mis libros sobre gestión de arte, a investigar las tendencias del mercado. La pasión por mi trabajo, que creía apagada, volvió a encenderse con más fuerza que nunca. Sabía que el camino no sería fácil, que habría momentos de cansancio y ganas de rendirme, pero solo con pensar en la sonrisa de mi hija, en la confianza del señor Vega, encontraba la motivación para seguir adelante. Mi futuro y el de mi hija los construiría con mis propias manos. Un futuro sin lágrimas ni humillaciones, solo con alegría, felicidad y éxito. Finalmente, llegó el día del juicio. Llevaba un traje sencillo pero elegante que el señor Vega me había proporcionado. Me maquillé ligeramente para ocultar el cansancio de las noches en vela. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer diferente a la de hacía unas semanas. El mismo rostro, pero con una mirada firme y serena, sin rastro de sumisión. El señor Vega no pudo acompañarme por una reunión importante, pero envió a la abogada Carmen y a su chofer, Marcos, para que me llevaran al juzgado. Su presencia me dio mucha tranquilidad. Frente a la sala del tribunal me encontré con Javier y Cristina. Javier parecía demacrado y más delgado. Me miró con una mezcla de ira, asombro y algo indescifrable. Cristina, por su parte, se aferraba a su brazo, mirándome con aire de superioridad y provocación. Llevaba un vestido de marca caro y un maquillaje excesivo, tratando de ostentar su supuesta felicidad y riqueza. Javier pareció conmocionado al verme bajar de un coche de lujo, acompañada de una abogada de prestigio. Probablemente, en su mente, yo debería estar viviendo en la miseria después de dejar su casa. Mi apariencia digna y segura fue un duro golpe para su ego. Sofía, tartamudeó, sin poder articular palabra. No me molesté en responder. Pasé a su lado con frialdad. No iba a perder ni un segundo más con esa gente. El juicio fue rápido y sencillo. Con pruebas claras de la infidelidad de Javier, el maltrato psicológico y su irresponsabilidad al intentar abandonar a nuestra hija, el tribunal no tardó en emitir un veredicto. Me concedieron la custodia total de Alba. Javier estaba obligado a pagar una pensión alimenticia mensual hasta que cumpliera los 18 años. Al escuchar la sentencia, Javier se quedó paralizado. Quizás, hasta el último momento, no creyó que pudiera perderlo todo tan fácilmente. Cuando salí de la sala, Javier corrió a interceptarme. Sofía, ¿podemos hablar un momento? Su voz ya no era arrogante, sino casi suplicante. Cristina se apresuró a tirar de su brazo. ¿Qué tienes que hablar con ella? Ya está todo hecho. Vámonos. Miré a Javier y luego a Cristina, sintiendo una calma absoluta. No tenemos nada más de qué hablar. A partir de hoy, no tenemos ninguna relación. Espero que cumplas con tu obligación de pagar la pensión. Si no, mi abogada se pondrá en contacto contigo. Dicho esto, me di la vuelta y me fui, dejándolos atrás. A lo lejos, oí a Cristina quejarse. ¿Lo ves? Ahora tiene a alguien que la respalda y se le han subido los humos. Seguro que se ha aliado con algún viejo rico. No me importó. No podía controlar las malas lenguas del mundo. Lo importante era que estaba libre. Había cortado oficialmente con mi doloroso pasado. En el coche de vuelta, miré por la ventanilla. El cielo estaba increíblemente azul. Un nuevo capítulo de mi vida había comenzado de verdad. Una vida solo para mí, mi hija y mis esfuerzos por construir un futuro mejor. La carga del pasado había sido liberada. Ahora era el momento de volar más alto. Una vez finalizados los trámites del divorcio, dediqué toda mi energía a cuidar de Alba y a prepararme para su crucial operación. El señor Vega cumplió su promesa. Organizó que la operación la realizara el mejor equipo de cirujanos con la tecnología más avanzada. La cirugía fue un éxito rotundo, superando todas las expectativas. El día que le quitaron a Alba todos los aparatos médicos, el día que pudo respirar por sí misma con normalidad, fue el día más feliz de mi vida. Verla recuperarse, con las mejillas sonrosadas y una sonrisa constante en los labios,
Me hizo sentir que todo el sufrimiento había merecido la pena. Cuando Alba estuvo completamente recuperada y pudo recibir el alta, el señor Vega me citó en su oficina. Estaba en el último piso de un rascacielos en el centro de la ciudad, con vistas panorámicas de la vibrante metrópolis. Me invitó a sentarme y me sirvió personalmente una taza de té caliente. Me preguntó por la salud de Alba y luego fue al grano. Ahora que la niña está bien y has resuelto tus asuntos personales, supongo que estarás pensando en volver a trabajar, ¿no? Asentí. Sí, señor. Tengo muchas ganas de volver a trabajar. Estar en casa tanto tiempo me inquieta. Usted ha hecho tanto por nosotras que quiero trabajar para devolverle el favor. El señor Vega se rió. Ya te dije que no necesito que me devuelvas nada. Te doy esta oportunidad porque creo en tu talento. Tengo una galería de arte llamada El Sol. Lleva unos años funcionando, pero el negocio no va bien, principalmente porque al director le falta visión y pasión. Quiero ofrecerte el puesto de directora ejecutiva. Me quedé atónita ante su oferta. ¿Directora ejecutiva? Era un puesto demasiado importante, una responsabilidad enorme. En la galería de mi exmarido, solo era una empleada que se encargaba de tareas menores. Yo. Me temo que no estoy a la altura, señor, dije, vacilante. Nunca he ocupado un cargo tan alto. El señor Vega dejó su taza de té y me miró a los ojos con total confianza. La capacidad no reside en el cargo, sino en la persona. He visto el plan que elaboraste para el evento Transiciones. Era detallado, audaz y muy creativo. Alguien que puede crear un plan así, sin duda puede hacer cosas mucho más grandes. No me equivoco contigo. Empujó una carpeta hacia mí. Esta es la situación actual de la Galería El Sol. Llévatela y estúdiala. Te doy una semana para que pienses y me presentes un plan para revitalizarla. Tómalo como un desafío. Si lo consigues, el puesto de directora es tuyo. Tomé la carpeta con manos temblorosas. Era un desafío, pero también una oportunidad de oro que probablemente no se repetiría. La confianza del señor Vega me infundió una motivación inmensa. No podía decepcionarlo. Los días siguientes, apenas dormí, estudiando la situación de El Sol y el mercado del arte. Analicé sus fortalezas, debilidades y los fallos de la gestión anterior. Basándome en mi experiencia y mi pasión, comencé a esbozar un plan detallado, una estrategia a largo plazo para que El Sol volviera a brillar. Una idea audaz surgió en mi mente, un nombre que podría causar un gran impacto en la galería: el pintor Adrián Salas, un genio solitario del arte contemporáneo. Una semana después, le presenté mi extenso plan al señor Vega. Hablé con entusiasmo, exponiendo las ideas y estrategias que había desarrollado. El señor Vega escuchó en silencio, asintiendo, con una expresión de creciente satisfacción. Cuando terminé, aplaudió. Excelente, absolutamente brillante. Tu plan es incluso mejor de lo que esperaba. Oficialmente, eres la nueva directora de la Galería de Arte El Sol. Enhorabuena. Una oportunidad de oro se abría ante mí. Un nuevo camino, lleno de espinas pero también de promesas. Sabía que este era el momento de demostrar mi valía, de afirmar mi valor. La Galería El Sol no solo sería mi lugar de trabajo, sino el lugar donde reconstruiría mi vida y mi carrera desde las cenizas. Los días posteriores a la operación fueron los más hermosos de mi vida. Pasé todo el tiempo con mi hija, presenciando su milagrosa recuperación. Su pequeño corazón ahora latía con un ritmo fuerte y regular. Su piel, antes pálida, ahora tenía un tono rosado. Ya podía sentarse, comer sola y no paraba de hablar en todo el día. Cada vez que oía su risa cristalina, mi corazón se llenaba de una felicidad indescriptible. Parecía que todo el dolor y la humillación que había sufrido se habían desvanecido. El día que le dieron el alta a Alba, el señor Vega envió un coche para llevarnos de vuelta al apartamento. La niña estaba fascinada con su nuevo hogar. Corría por todas partes, tocándolo todo, con sus ojos redondos llenos de curiosidad. Al verla tan feliz, supe que mi decisión de marcharme había sido la correcta. Unos días después, la llevé a una revisión con el profesor Herrera. Después de examinarla a fondo, sonrió amablemente y me dijo: «La niña se está recuperando muy bien, incluso más rápido de lo previsto. Su corazón está completamente sano ahora. Puede estar tranquila. A partir de hoy puede vivir, correr y jugar como cualquier otro niño». Me alegré muchísimo y le di las gracias profusamente. Cuando estaba a punto de irme, el profesor me miró con cierta vacilación y añadió: «La verdad es que hay algo que me sigue desconcertando». Según su historial médico inicial del hospital de su ciudad, su condición fue detectada muy temprano. Con este tipo de enfermedad, si se hubiera intervenido quirúrgicamente al año de edad, todo habría sido mucho más sencillo.
La niña no habría tenido que soportar tanto dolor durante tanto tiempo. Es una lástima que se perdiera ese momento dorado. Cada palabra del profesor fue como una aguja clavándose en mi corazón. Me quedé helada, y los dolorosos recuerdos del pasado volvieron con una claridad abrumadora. Recordé las veces que llevé a mi hija al hospital, las negativas de los médicos. Recordé las palabras de mi suegra después de cada visita. El médico lo ha dicho, su enfermedad es cosa del destino. No tiene cura. ¿Para qué gastar dinero en esa carga? Recordé la expresión de Javier. Siempre en silencio, siempre aparentando cansancio cada vez que mencionaba el tratamiento de nuestra hija. Me decía, Sofía, su destino es así, ¿qué podemos hacer? Dejemos que viva el tiempo que le quede. Así que era eso. Todo había sido una mentira. Las personas a las que una vez llamé familia habían distorsionado deliberadamente la verdad. No es que no lo supieran, es que no querían. No querían gastar dinero ni esfuerzo en una nieta enferma. Estaban dispuestos a dejarla vivir con dolor. Incluso a enfrentarse a la muerte, solo para librarse de la carga. Usaron esa mentira para torturarme mentalmente, para convertir a mi hija en una excusa para maltratarme y despreciarme. Su crueldad superaba mi imaginación. Ya no era egoísmo, era una maldad inhumana. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón, un dolor tan intenso que apenas podía respirar. Este dolor era aún mayor que el de la traición o el de ser expulsada de casa. Era el dolor de darme cuenta de que las personas a las que una vez amé y en las que confié podían ser tan venenosas. Salí de la consulta del profesor como si mi alma se hubiera perdido. Abracé a mi hija con fuerza y las lágrimas simplemente brotaron. Ella, inocente, no entendía nada. Solo rodeó mi cuello con sus bracitos y me consoló. Mami, no llores. Te quiero, mami. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón sangrante. Tenía razón, no podía llorar, no podía mostrarme débil delante de ella. Tenía que convertir este dolor en fuerza. No buscaría venganza, porque esas personas no merecían ni un segundo de mi atención. Pero viviría, y viviría una vida plena y exitosa. Le daría a mi hija la mejor vida posible para compensar todo el sufrimiento que había padecido. Esa sería mi respuesta más contundente a sus mentiras y su crueldad. Tras descubrir la dolorosa verdad, no me permití hundirme por mucho tiempo. Convertí mi resentimiento en motivación y me sumergí en el trabajo con una determinación férrea. La Galería El Sol sería el lugar donde empezaría de nuevo. El primer día, sentí la atmósfera lúgubre que envolvía el lugar. La galería estaba bien ubicada y tenía una arquitectura elegante, pero todo parecía viejo y sin vida. Las obras colgaban sin criterio, la iluminación era deficiente y no realzaba la belleza de los cuadros. El personal era escaso y apático, trabajaban sin entusiasmo. Me miraron, a la joven directora recién nombrada, con una mezcla de duda y desdén. No dije mucho. Convoqué a todos a una reunión. En lugar de dar órdenes, les abrí mi corazón. Les hablé de mi pasión por el arte, de mi visión para el sol. No quería que fuera solo un lugar para comprar y vender cuadros. Quería transformarlo en un verdadero espacio de arte, un destino cultural donde el público pudiera disfrutar, socializar e inspirarse. Y para lograrlo, necesitamos un gran impulso, un evento inaugural tan impresionante que resuene en todo el mundo del arte, dije con voz firme. Mi primer plan es organizar una exposición individual para el pintor Adrián Salas. La sala se quedó en silencio, y luego estallaron los murmullos. Adrián Salas. Era un nombre demasiado grande. Lo llamaban el genio solitario del arte contemporáneo español. Sus cuadros alcanzaban precios astronómicos y eran codiciados por los coleccionistas. Pero él era una persona increíblemente misteriosa. Nunca aparecía en público, no concedía entrevistas y, sobre todo, rara vez aceptaba hacer exposiciones individuales. Innumerables galerías, grandes y pequeñas, nacionales e internacionales, lo habían intentado y habían fracasado. Un empleado mayor, que parecía el más veterano, habló. Directora, su idea es fantástica, pero me temo que es imposible. El señor Salas es conocido por ser difícil y excéntrico. Ni siquiera las figuras más influyentes del sector han conseguido convencerlo, y mucho menos una pequeña galería en declive como la nuestra. Sonreí. Sé que es difícil, pero no imposible. Si solo hacemos lo fácil, el sol nunca brillará. Debemos atrevernos a pensar en grande, a hacer lo que otros consideran imposible. Les presenté el plan detallado en el que había trabajado durante noches. No se trataba simplemente de enviar una invitación. Había investigado a fondo la vida y obra de Adrián Salas, analizando cada etapa de su carrera, cada estilo que había explorado.
Mi plan no se centraba en los beneficios comerciales, sino en el valor artístico. Propuse un espacio de exposición diseñado específicamente para honrar el espíritu de sus obras. También presenté una campaña de comunicación sólida, centrada en la profundidad artística en lugar de en trucos superficiales. Mi dedicación y la minuciosa preparación comenzaron a convencer al personal. Sus miradas escépticas dieron paso a la curiosidad y a un atisbo de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, vieron un rayo de esperanza para el futuro del sol. Sabía que para convencer a alguien como Adrián Salas, un buen plan o un correo electrónico formal nunca serían suficientes. Necesitaba reunirme con él, presentarle mi idea en persona, con toda mi sinceridad y pasión. Era la única manera. La semana que viene, iré al estudio del pintor Adrián Salas, anuncié a todo el personal. Sea cual sea el resultado, lo habremos intentado todo, pero tengo el presentimiento de que esta vez lo conseguiremos. El estudio de Adrián Salas estaba en una tranquila zona a las afueras, completamente aislado del bullicio de la ciudad. Era una antigua casa de una sola planta, rodeada por un jardín exuberante y algo salvaje, pero con una belleza única. Tuve que preguntar bastante para encontrarlo. Respiré hondo para calmarme, me arreglé la ropa y llamé a la puerta. La pesada puerta de madera permaneció en silencio. Llamé de nuevo, y otra vez. Justo cuando empezaba a sentirme decepcionada, pensando que no estaba en casa, el sonido de un motor de coche se acercó. Un coche de lujo familiar se detuvo bruscamente frente a la puerta. La puerta del coche se abrió y bajó Javier, impecablemente vestido con un traje caro y el pelo engominado. Detrás de él, Cristina, con su habitual apariencia llamativa. Su presencia aquí me sorprendió enormemente. Javier se quedó igual de atónito al verme. Me miró de arriba abajo con incredulidad y luego soltó una risa burlona. Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? ¿No es mi ex esposa? ¿Cómo has conseguido llegar hasta este lugar? Este no es un sitio para gente como tú. Cristina añadió con desdén. Seguro que ha venido siguiéndote a ti, Javier. Típico de las mujeres que, incluso después de ser abandonadas, no tienen vergüenza y se pegan como lapas. Intenté mantener la calma, sin querer entrar en discusiones con ellos. He venido por asuntos propios que no tienen nada que ver con vosotros, respondí con frialdad. Javier se rió aún más fuerte. ¿Asuntos propios? ¿Qué asuntos? No me digas que también has venido a rogarle al pintor Adrián Salas. ¿Quién te crees que eres? ¿Una mujer sin estudios a la que un viejo rico ha puesto de directora de una galería en quiebra? ¿Y ya apuntas tan alto? Así que él tenía el mismo objetivo que yo. La galería de su familia, sin mi gestión, había empezado a decaer. Seguramente quería que Adrián Salas la salvara. Qué irónico. Al final nos habíamos convertido en rivales en los negocios. Si tengo o no la capacidad. No es algo que tú debas juzgar, repliqué sin emoción. Cada uno a lo suyo. Si tú también has venido a hacerle una propuesta al pintor, entonces compitamos limpiamente. ¿Limpiamente? Javier sonrió con desprecio. ¿Con qué vas a competir tú conmigo? ¿Con dinero? ¿Contactos? ¿O con ese plan mediocre que seguro has copiado de alguien? Te lo digo yo, Adrián Salas nunca trabajaría con una desconocida como tú. Mejor lárgate y déjanos en paz. No hagas el ridículo. Hablaba con una confianza arrogante, como si la victoria ya fuera suya. Se acercó para llamar a la puerta, pero en ese preciso instante, la puerta de madera se abrió con un chirrido. Apareció un hombre alto y delgado. Llevaba una simple camisa blanca manchada de pintura, el pelo largo recogido en un moño y un rostro de rasgos marcados y masculinos. Pero lo más llamativo eran sus ojos, profundos, melancólicos, pero increíblemente magnéticos. A pesar de su aspecto descuidado, emanaba un aura de artista inconfundible. Sin duda, era Adrián Salas. Miró a Javier y a Cristina con frialdad, y luego sus ojos se posaron en mí. Un destello de sorpresa cruzó su mirada, rápidamente reemplazado por una calidez inesperada. Sin dirigirse a Javier, me habló a mí con una voz grave y cálida. Has llegado, te estaba esperando. Las palabras de Adrián nos dejaron a todos atónitos, a mí, a Javier y a Cristina. Javier fue el primero en reaccionar. Tartamudeando, me señaló a mí y luego a Adrián, con una expresión de total incredulidad. Señor Salas, ¿usted la conoce? Adrián ni siquiera miró a Javier. Siguió mirándome a mí, con una expresión llena de significado, y sonrió levemente. No solo la conozco, nos conocemos muy bien. Dicho esto, me invitó a pasar con cortesía. Pasa, por favor. Fuera hace sol. Se dio la vuelta y entró, ignorando por completo la presencia de Javier y Cristina, como si fueran invisibles. Yo también estaba un poco confundida por la situación,
pero rápidamente recuperé mi profesionalidad. Asentí y entré. Al pasar junto a Javier, pude sentir su mirada furiosa clavada en mi espalda. El estudio de Adrián no era como lo había imaginado. No estaba desordenado, al contrario, era muy pulcro y limpio. El espacio estaba inundado de luz natural. Cuadros de todos los tamaños colgaban por las paredes, algunos terminados, otros a medias. Los colores, las líneas, todo delataba un talento extraordinario. Adrián me invitó a sentarme en un viejo sillón de mimbre y preparó personalmente una tetera. El suave aroma del té llenó la habitación. ¿Cómo? ¿Cómo sabías que vendría?, pregunté tímidamente. Dejó la taza frente a mí y sonrió. Su sonrisa era muy amable. El señor Vega me llamó. Me habló mucho de ti, de tu talento y de tu fuerza. Así que era eso. El señor Vega me había estado ayudando en secreto. Sentí una oleada de gratitud infinita hacia mi benefactor. Admiro mucho sus obras, dije, yendo al grano. He venido hoy como directora de la Galería El Sol para invitarle formalmente a colaborar con nosotros en una exposición individual. Saqué el plan que había preparado meticulosamente y se lo presenté. Hablé de la idea, de la organización, de lo que quería ofrecer al público a través de esta exposición. Adrián escuchaba en silencio, sin apartar los ojos de mí ni un segundo. Su mirada me hizo sentir un poco cohibida, pero mantuve mi profesionalidad. Cuando terminé, no respondió de inmediato. Bebió su té en silencio, con la mirada perdida en el jardín. Un buen rato después, habló con voz grave y melancólica. Hace mucho tiempo que perdí el interés en las exposiciones. Mi corazón se encogió. Pero, ¿por qué? Sus cuadros merecen ser vistos por mucha más gente. La gente ve mis cuadros, ¿pero alguien los entiende de verdad? Suspiró. Solo ven el valor comercial, solo hablan de cifras. No ven el alma, no ven las historias que pongo en ellos. Comprendí su sentimiento. Era la soledad de un verdadero artista. Lo entiendo, y esa es precisamente la razón por la que quiero organizar esta exposición. Quiero hacerlo de otra manera. Quiero crear un espacio donde el público pueda dialogar de verdad con sus obras, donde puedan sentir las historias y las emociones que usted transmite. Por favor, deme una oportunidad, dije con toda la sinceridad de mi corazón. Adrián se volvió a mirarme, y vi una vacilación en sus ojos. «Te pareces tanto a ella», dijo de repente, en una frase que no venía a cuento. «¿Perdón? ¿A quién me parezco?», pregunté, confundida. Él solo sonrió una sonrisa misteriosa. «A nadie. En cuanto a tu propuesta, acepto». Estuve a punto de gritar de alegría. No podía creerlo. ¿Había aceptado? ¿Así de fácil? ¿De verdad? ¿Acepta de verdad? De verdad, asintió. Pero tengo una condición. Quiero que seas tú personalmente la comisaria de la exposición. Todas las ideas, toda la disposición, deben ser decisión tuya. Será un honor para mí, respondí emocionada. Nuestra conversación se volvió más abierta después de eso. Hablamos de arte, de sus inquietudes como creador, y yo compartí mis sentimientos sobre sus cuadros. Parecía haber una extraña sintonía entre nuestras almas. Antes de irme, me acompañó hasta la puerta. ¿Te acuerdas del niño que te daba caramelos de limón en el patio?, preguntó de repente. Su pregunta me dejó paralizada. Caramelos de limón. Un recuerdo de mi infancia, un recuerdo muy lejano. Cuando era pequeña, mi casa estaba cerca de un orfanato. Había un niño allí con el que me llevaba muy bien. Era delgado, callado, pero muy bueno. Siempre guardaba los caramelos que le daban para dármelos a mí. Pero luego mi familia se mudó y perdí el contacto con él. ¿Cómo sabes tú eso? A no ser que. La pregunta de Adrián Salas resonó en mi cabeza durante los días siguientes. El niño de los caramelos de limón. Un fragmento de mi infancia que creía olvidado volvía con una claridad sorprendente. Intenté recordar su rostro, pero solo veía imágenes borrosas. ¿Podía haber alguna conexión entre Adrián y aquel niño? ¿O era una simple coincidencia? Aparté esos pensamientos para centrarme por completo en el trabajo. La exposición de Adrián era un proyecto enorme que requería una preparación minuciosa. El equipo de El Sol y yo trabajamos casi día y noche. Renovamos por completo el espacio de la galería. Rediseñamos la iluminación y planeamos una detallada campaña de comunicación. Todos trabajaban con un entusiasmo sin precedentes. El éxito inicial de haber conseguido a Adrián había encendido la llama de la pasión en todos. Adrián también colaboraba mucho. Venía a menudo a la galería para discutir conmigo qué obras seleccionar y cómo disponerlas de la mejor manera. Cuanto más trabajaba con él, más me daba cuenta de que no era frío ni distante como decían los rumores. Era una persona profunda,
sensible y con un corazón cálido. Hablaba poco, pero cada palabra suya era digna de reflexión. Entre nosotros no parecía haber distancia. Podíamos hablar durante horas sobre arte y sobre la vida, como si fuéramos almas gemelas que se conocían desde siempre. Y entonces llegó aquel día fatídico. Nos habíamos quedado hasta tarde para ultimar los preparativos de la exposición. Faltaban solo 2 días para la inauguración. Toda la galería estaba espléndidamente decorada. Las obras de Adrián colgaban majestuosamente en las paredes blancas, bajo una suave luz cálida. De repente, todo el edificio se quedó a oscuras. Un apagón. Todos soltaron un gemido de frustración. Sentí un poco de pánico. Desde pequeña le tenía miedo a la oscuridad, un miedo irracional que nunca he podido explicar. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. No tengas miedo, estoy aquí. Una voz grave y cálida sonó junto a mi oído. Una mano grande y cálida agarró suavemente la mía. Era Adrián. Estaba a mi lado, no me había dado cuenta. El calor de su mano me transmitió una calma extraña. Mi miedo se disipó gradualmente. De pequeña también tenías mucho miedo a la oscuridad, dijo en voz baja. Cada vez que se iba la luz te ponías a llorar a gritos. Yo solo podía agarrarte la mano y decirte, no tengas miedo, Adrián está aquí. Mis oídos zumbaron. Adrián. Ese nombre. El niño de los caramelos de limón. Él también se llamaba Adrián. Los fragmentos de memoria rotos de repente encajaron, formando una imagen completa. El niño delgado y callado del orfanato. El niño que siempre me agarraba la mano cuando oscurecía. El niño que siempre me daba sus dulces caramelos de limón. Adrián, ¿eres tú? Tartamudeé, con la voz temblorosa. No respondió. Solo apretó mi mano con más fuerza. Justo en ese momento, la luz volvió. Lo miré directamente a los ojos. Aquellos ojos profundos seguían siendo los ojos melancólicos pero firmes del niño de antaño. Todas mis dudas se disiparon. Era él. Adrián rompía a llorar. Lágrimas de sorpresa, de alegría. No podía creer que, después de tantos años, nos hubiéramos reencontrado en una circunstancia tan especial. Él levantó suavemente la mano para secar mis lágrimas. No llores. He vuelto. Te he estado buscando durante mucho tiempo, Sofía. Este reencuentro inesperado me emocionó profundamente. Resulta que la vida siempre esconde maravillas. Nuestra conexión, que parecía rota desde la infancia, se había reanudado de la manera más increíble. Esta exposición ya no era solo un evento artístico, sino un regreso a los recuerdos, a los sentimientos olvidados. La noticia de que la Galería El Sol organizaba una exposición individual para Adrián Salas fue una bomba en el mundo del arte. Los medios de comunicación y el público centraron toda su atención en el evento. El nombre de El Sol y el mío, una joven y desconocida directora, de repente estaban en boca de todos. Mi éxito inesperado, por supuesto, molestó a no pocos envidiosos, y los más furiosos eran Javier y Cristina. No podían soportar que les hubiera ganado la partida de una manera tan espectacular. Y entonces, sucedió lo inevitable. Justo un día antes de la inauguración, apareció en las redes sociales un largo artículo con un titular sensacionalista. La oscura verdad detrás de la directora de la Galería El Sol, éxito a base de engaños y favores sexuales. El artículo no mencionaba mi nombre, pero todos los detalles apuntaban claramente hacia mí. Pintaba una historia completamente inventada, que yo era una cazafortunas que había abandonado a mi devoto marido por un magnate mayor, insinuando al señor Vega, que había utilizado tácticas sucias e incluso favores para seducir a Adrián Salas y obligarle a aceptar la exposición. El artículo también insinuaba que yo era una mala madre, que no me importaba mi hija enferma. El autor era una cuenta anónima, pero por el tono venenoso y la información interna distorsionada, supe de inmediato que la persona detrás era Cristina. Solo ella podía odiarme lo suficiente como para inventar una historia tan malvada. El artículo se compartió a una velocidad vertiginosa. El público, siempre curioso y fácil de manipular, se unió rápidamente al linchamiento. Aparecieron miles de comentarios maliciosos, insultos y calumnias. Me llamaban la otra, cazafortunas, mujer sin escrúpulos. Atacaron mi perfil personal y la página de la Galería El Sol. Se levantó una ola de críticas y boicots. Casi me derrumbo. Esperaba que jugaran sucio, pero no imaginé que usarían tácticas tan viles y crueles. No solo querían destruir mi carrera, sino también pisotear mi dignidad y mi honor. El personal de la galería estaba muy preocupado. Algunos patrocinadores llamaron para retirarse. La situación se volvió extremadamente tensa.
El trabajo de todo un equipo corría el riesgo de irse por el desagüe por culpa de un artículo falso. En medio de la crisis, el señor Vega me llamó. Pensé que me regañaría, que estaría decepcionado, pero no. Solo dijo una frase, con total confianza. Creo en ti, Sofía. Mantente firme. Del resto me encargo yo. Adrián también vino a verme de inmediato. No dijo mucho. Simplemente se quedó a mi lado en silencio. Su silencio fue más poderoso que 1000 palabras de consuelo. Me miró con una mezcla de pena e ira. Lo siento, Adrián, dije con la voz entrecortada. Te he metido en este lío. Él negó con la cabeza. No es tu culpa. Tú no has hecho nada malo. Los culpables son esos que tienen el corazón podrido. Tranquila, no dejaré que te hagan daño. Ver la confianza absoluta de los dos hombres más importantes para mí en ese momento me dio fuerzas. No podía rendirme. Tenía que levantarme y enfrentar esta tormenta. Tenía que demostrarle al mundo que había llegado hasta aquí por mi talento y mi esfuerzo, no por ninguna táctica sucia. La exposición de mañana tenía que celebrarse, y tenía que ser un éxito rotundo. La mañana de la inauguración, el ambiente era muy tenso. A pesar de nuestros esfuerzos por calmar a la opinión pública, los rumores maliciosos seguían circulando. Una multitud de periodistas y reporteros se había congregado frente a la galería desde muy temprano. No habían venido a cubrir un evento de arte, sino a cazar un escándalo. Yo estaba detrás del escenario, con el corazón en un puño. No temía enfrentarme a ellos, pero me preocupaba Adrián. Me preocupaba que su reputación se viera afectada. Me preocupaba que la exposición, el fruto del trabajo de todo un equipo, fuera arruinada. En ese momento, Adrián se acercó, con su habitual calma. Déjamelo a mí, dijo. Solo confía en mí. Le pidió a la organización que retrasara la inauguración 30 minutos, diciendo que quería hacer un pequeño cambio en las obras expuestas. Todos se sorprendieron, pero hicieron lo que pedía. Pidió un gran lienzo en blanco y sus materiales de pintura. Allí mismo, en el vestíbulo principal de la galería, ante la mirada de cientos de curiosos y decenas de cámaras, Adrián comenzó a pintar. Pintaba con una pasión que parecía abstraerle de todo lo que le rodeaba. Sus pinceladas eran fuertes, decididas. Los colores se mezclaban con una maestría asombrosa. No estaba pintando un cuadro abstracto y complejo. Estaba pintando un retrato. El retrato de una mujer. Una mujer de pelo largo, con ojos melancólicos pero llenos de una fuerza extraordinaria. La mujer sostenía en brazos a una niña pequeña, con el rostro radiante de felicidad. A sus pies había oscuridad y tormenta, pero sobre sus cabezas brillaba un sol resplandeciente y un arco iris. Todos reconocieron que la mujer del cuadro era yo. Cuando dio las últimas pinceladas, toda la sala contuvo la respiración. El cuadro era demasiado hermoso, demasiado vivo y emotivo. No era solo un retrato, era una historia. Una historia sobre el amor maternal, sobre la resiliencia, sobre el viaje de la oscuridad a la luz. Adrián dejó el pincel y tomó un micrófono. Por primera vez, se enfrentaba directamente a los medios. Su voz, grave y firme, resonó en toda la sala. Damas y caballeros, les presento mi última obra, y la pieza central de la exposición de hoy. El cuadro se titula Sol después de la tormenta. Hizo una pausa, mirando directamente a los periodistas. En los últimos días, han circulado muchos rumores desagradables sobre la directora de esta galería, la señorita Sofía. Dicen que ha utilizado malas artes para alcanzar el éxito. Pero para mí, esta mujer es una heroína. Ha superado sola las tormentas de la vida, ha criado sola a una hija enferma y ha reconstruido su carrera desde cero. Ella ha sido mi inspiración para crear esta obra. Se giró para mirarme, con una ternura y un respeto infinitos. Acepté exponer en el sol no por ninguna táctica, sino porque vi en Sofía un alma gemela, un verdadero aprecio por el arte. Y, lo que es más importante, porque es una amiga de la infancia a la que llevaba mucho tiempo buscando. Este cuadro, esta exposición, es mi regalo para ella, para celebrar el regreso de una mujer extraordinaria. La sala estalló en un estruendoso aplauso. Los periodistas que antes tenían una actitud hostil, ahora no podían más que mostrar su admiración. La respuesta de Adrián había sido demasiado inteligente, demasiado noble y artística. No necesitó dar explicaciones ni discutir. Usó su propia obra, su propio talento, para apagar todos los rumores y defender mi honor. Todas las dudas se desvanecieron, reemplazadas por admiración y respeto hacia mí y hacia nuestra historia. La tormenta había pasado y el cielo volvía a estar despejado. La exposición Sol después de la tormenta fue un éxito más allá de lo imaginable. No solo fue un evento artístico,
sino que se convirtió en un símbolo de resiliencia y superación. La Galería El Sol pasó de ser un nombre desconocido a convertirse en un referente cultural de la ciudad. Nuestro negocio prosperó. Mientras mi carrera despegaba, la de Javier comenzaba a hundirse. Su galería, tras no conseguir a Adrián Salas, entró en declive. Los negocios de su familia también encontraron dificultades. Doña Isabel, mi ex-suegra, acostumbrada a una vida de lujos, ahora no recibía tanto dinero de Javier y comenzó a criticarlo y a menospreciarlo constantemente. Cristina tampoco era ya la mujer dulce y apasionada de antes. Al ver que el dinero de Javier se agotaba, se volvió irritable y exigente. La vida de Javier se convirtió en un caos. Empezó a darse cuenta de lo importante que yo había sido. Se dio cuenta de que antes, yo me encargaba de todo, desde los asuntos familiares hasta la gestión de la galería. Sin mí, era como un barco sin timón. Y entonces me llamó. Estaba jugando con Alba en nuestro acogedor apartamento cuando recibí una llamada de un número desconocido. Apenas contesté, una voz familiar hasta la obsesión sonó al otro lado. Sofía, soy yo, Javier. Su voz ya no era arrogante, sino cansada y tímida. Me quedé en silencio. Sofía, ¿estás ahí?, preguntó al no obtener respuesta. ¿Qué quieres?, respondí fríamente. Yo. Lo siento, dijo en un susurro. Sé que me equivoqué. Me equivoqué al escuchar a mi madre y echarte. Me equivoqué al trataros mal a ti y a la niña. Estoy muy arrepentido. Solté una risa amarga. ¿Arrepentido? ¿Qué sentido tiene esa palabra ahora? ¿Me has llamado solo para decirme eso? Si es así, cuelgo. No, no cuelgues, suplicó. Sofía, ¿puedes darme una oportunidad? Podemos. ¿Podemos volver? Te prometo que os trataré bien. Nunca más volveré a hacerte sufrir. Me divorciaré de Cristina. Os traeré de vuelta a casa. Su súplica era tardía y ridícula. ¿Quién se creía que era yo? ¿Un objeto que podía tirar y recoger cuando quisiera? Javier, ¿recuerdas aquella noche vieja?, dije, con la voz tranquila pero afilada. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Me dijiste que me deshiciera de la niña. Dijiste que era una carga. Para ti, tu propia hija valía menos que una noche de diversión con tu amante. ¿Con qué derecho vienes ahora a pedirme que vuelva? ¿Con qué derecho quieres ser su padre? Mis palabras fueron como puñales para su orgullo. Al otro lado de la línea, se hizo el silencio. Mi vida es muy buena ahora, continué. Tengo mi propia carrera. Mi hija está completamente sana. No te necesitamos. El pasado es el pasado. No quiero volver a hablar de ello. A partir de ahora, por favor, no nos molestes más. Dicho esto, colgué con determinación y bloqueé su número. No quería oír nada más de esa persona. Su disculpa tardía no podía borrar las cicatrices y el dolor que él y su familia nos habían causado. Todo había terminado de verdad. El pasado estaba enterrado. Solo miraría hacia adelante, donde estaban mi hija, el hombre que de verdad me amaba, y un futuro brillante que nos esperaba. La exposición terminó, pero su eco perduró. Sol después de la tormenta no solo fue un éxito comercial, se convirtió en un fenómeno cultural. El retrato que Adrián pintó de mí fue vendido a un coleccionista por una cifra récord. Pero más importante, su imagen se difundió por todas partes, convirtiéndose en un símbolo de la fuerza de la mujer. La Galería El Sol se consolidó como una marca de prestigio. Continuamos organizando eventos exitosos, presentando a nuevos talentos al público. Yo, que antes era una desconocida, me convertí en un nombre respetado en el sector. Encontré mi lugar, no por depender de nadie, sino por mi propio talento y esfuerzo incansable. Mi vida había entrado en una nueva fase. Tenía un trabajo que me apasionaba y una hija sana, inteligente y adorable. Alba ya iba a la guardería, era muy sociable y querida por sus compañeros y profesoras. Cada tarde, después del trabajo, iba a recogerla. El momento en que la veía correr hacia mí desde la puerta del colegio y abrazarme era el más feliz y tranquilo de mi día. Y por supuesto estaba Adrián. Después de la exposición, nuestra relación se hizo cada vez más profunda. Él no era un hombre romántico y soñador. Su amor era silencioso, profundo y lleno de confianza. Siempre estaba a mi lado, apoyándome en cada decisión. Quería a Alba como si fuera su propia hija. Le enseñaba a dibujar, le contaba cuentos. Verlos jugar juntos me hizo saber que había encontrado mi verdadero hogar. Una noche, mientras cenábamos los tres juntos, sacó una pequeña caja de terciopelo. Se arrodilló ante mí, abrió la caja y dentro había un anillo de platino, de diseño sencillo pero elegante. Sofía dijo, con voz cálida y sincera, ¿quieres casarte conmigo?
Quiero pasar el resto de mi vida con vosotras. Quiero ser quien os proteja y os cuide. Me emocioné tanto que no pude hablar. Solo asentí entre lágrimas de felicidad. Alba, a nuestro lado, aplaudía y gritaba: «Bien, mamá ha dicho que sí, ya tengo un papá». Nuestra boda fue íntima, solo con los más allegados. El señor Vega, mi benefactor, fue el padrino. Ese día, me miró con los ojos de un padre que ve a su hija encontrar la felicidad. Verte hoy así, Sofía, me hace muy feliz. Mi inversión ha generado un beneficio incalculable, me dijo. Había consolidado mi carrera y encontrado la felicidad plena en el amor. La vida me había recompensado con todo lo que merecía. Al mirar atrás, no sentía rencor, sino gratitud. Fueron aquellas tormentas las que me forjaron en la mujer que soy hoy. Fuerte, independiente y agradecida por todo lo que tengo. La vida transcurría plácidamente. Adrián y yo dirigíamos juntos la Galería El Sol, convirtiéndola en uno de los espacios de arte más importantes del país. Alba crecía rodeada de amor. Cada día más bonita, inteligente y con un talento para la pintura heredado de su padre. Nuestro pequeño hogar siempre estaba lleno de risas. A veces, me llegaban noticias de Javier y su familia, no porque yo las buscara, sino por conocidos comunes. Después de mi rechazo, Javier se hundió aún más. El negocio familiar quebró por su mala gestión. La gran casa de la que doña Isabel siempre se había enorgullecido tuvo que ser vendida para pagar deudas. Cristina, después de sacarle hasta el último céntimo, lo abandonó por otro hombre. Javier lo perdió todo. Se refugió en el alcohol y el juego. Una vez, por una deuda, unos matones le rompieron una pierna. De ser un joven rico y apuesto, se convirtió en un hombre lisiado y adicto. Finalmente, tuvo que volver con sus padres a un pequeño pueblo, a vivir en una casa en ruinas. Doña Isabel, que antes vivía rodeada de lujos, ahora tenía que trabajar en el campo, siempre con el ceño fruncido, culpando a su marido y a su hijo. Habían pagado un precio muy alto por su crueldad. Al escuchar estas historias, no sentí alegría, solo una fugaz compasión. Cada uno cosecha lo que siembra. Esa es la ley de la vida. Ya no me importaban. El pasado estaba realmente atrás. Una tarde de fin de semana, Adrián, Alba y yo paseábamos por el parque. El sol era suave. Soplaba una ligera brisa. Alba corría por el césped, su risa resonando en el aire. Adrián me tomó la mano con fuerza mientras veíamos su pequeña y adorable figura. «Gracias», Sofía dijo en voz baja. «Gracias por llegar a mi vida, por darme una familia, por enseñarme lo que es la felicidad completa». Sonreí y apoyé la cabeza en su hombro. «Soy yo la que tiene que darte las gracias. Gracias por encontrarme, por querernos a mí y a Alba, por caminar conmigo a través de la lluvia hasta llegar a este hermoso día soleado». Nos quedamos allí, en silencio, mirando a nuestra hija. El sol del atardecer teñía el cielo de un naranja vibrante. Una escena pacífica y cálida. Supe que este era el final feliz que la vida me había reservado. Después de todas las tormentas, por fin había encontrado mi propio sol, un sol brillante que nunca se apagaría.